Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de Fundación Ibercaja en YouTube y a esta nueva edición de nuestro ciclo Madrid, Fiesta y Tradición. Hoy vamos a hablar de una festividad que quizás sea la que más celebra la irracionalidad, la risa, la fiesta, el baile. Me refiero al carnaval. El carnaval siempre ha representado una especie de inversión controlada de los valores comunales. Es esa fiesta en la que una vez al año pues, los roles sociales se pueden intercambiar y el escudero se convierte en caballero, el plebeyo se convierte en rey y viceversa. En fin, es una fiesta que siempre ha usado ese carácter transgresor como válvula de escape, especialmente entre las clases populares. Pero en el caso de Madrid, Madrid siempre ha tenido un carnaval de doble vertiente, una popular y otra pues más cortesana. Es una festividad que se lleva celebrando desde finales del siglo XVI y lo cierto es que ha ido pasando pues, por distintas etapas y costumbres e incluso ha habido periodos en la historia en los que ha estado directamente prohibido. Hoy volvemos a contar con la visión experta del profesor e investigador Luis Regino Mateo del Peral, pues para bucear en los orígenes de esta festividad ritual y con él vamos a descubrir pues, cómo los ha ido viviendo la ciudad de Madrid a lo largo de su historia. Luis Regino es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños y ha sido profesor ayudante de la Universidad Complutense en las disciplinas de Derecho Internacional Público, Teoría del Estado y Geografía Humana. Ha sido también profesor tutor en la UNED, jefe del Departamento de Programación Cultural del Ayuntamiento de Madrid y, bueno, es una de las voces más expertas en el campo de las festividades de la ciudad de Madrid. Buenas tardes, Regino, y bienvenido de nuevo. Muchas gracias por tus cariñosas palabras, Íñigo, sobre este tema sobre el que voy a disertar, que es la historia del carnaval en Madrid. El carnaval es una de las actividades que más polémica ha creado a lo largo de la historia. Si tiene una procedencia cristiana, si es una procedencia pagana. Bueno, total, que efectivamente, como dice Íñigo, el carnaval en Madrid a partir de los siglos XV y XVI es cuando realmente tiene gran importancia. Y como muy bien dice Íñigo, tiene esta doble dimensión popular y cortesana. Es una inversión de valores, hay una transgresión y a lo largo de la historia es curioso que el hecho de que se autorizara o se denegara el carnaval no dependía de la mentalidad abierta o no del monarca, sino de sus características personales. Por ejemplo, Felipe IV fue un enamorado del carnaval, ¿no? El carnaval cuando tiene verdaderamente auge es en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII. Y iremos un poco viendo la historia del carnaval y luego veremos también las prohibiciones del carnaval. ¿Por qué se prohíbe el carnaval? Y por supuesto, en el año 1936, el año que comienza la Guerra Civil Española, todavía se celebra el carnaval porque como el 18 de julio es cuando tiene lugar el alzamiento nacional, y nada, en ese momento, a partir de ese momento, ya en 1937 se prohíbe el carnaval. Hasta que llega a la alcaldía presidencia don Enrique de Tierno Galván en el año 1980, después de la dictadura y de la transición, el Ayuntamiento de Madrid impulsa otra vez la celebración del carnaval, que se celebra por primera vez en su antiguo paseo, por el que siempre tuvo mucho éxito, que es el Paseo de la Castellana, ¿no? Ahora veremos a ver cuáles son los lugares por los que se ha celebrado el carnaval desde el año 1980 hasta nuestros días y cuáles son las características que para mí debería tener el carnaval de Madrid.
lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuándo se celebran los carnavales. Los carnavales es una manifestación lúdico-festiva de carácter movible que tiene lugar antes de la primera luna llena, a la que sigue el domingo de resurrección o de Pascua. En este año de 2021, este domingo, en su caso, acaecería el día 4 de abril. Y si nos retrotraemos en el tiempo y contamos 40 días para atrás, desde el domingo de Ramos, 28 de marzo, y 47 días desde el domingo de resurrección, 4 de abril, es precisamente cuando se celebra el miércoles de ceniza, que cae el 27 de febrero. Y ese miércoles de ceniza es el último día de carnaval y primer día de cuaresma. Y fue Constantino el Grande el que dispuso en el primer concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra era, cuando debería tener lugar la Semana Santa, y esta sería siempre en el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Por tanto, los carnavales de este año se celebrarían, que no se van a celebrar por el tema de la pandemia seguramente, desde el 12 de febrero, viernes de carnaval, hasta el 17 del mismo mes, miércoles de ceniza. Aquí ahora les voy a enseñar una excelente pintura de Peter Bruegel, el viejo de la Escuela Flamenca, que está en el Museo de Historia del Arte de Viena de 1559, que es una auténtica maravilla. Es uno de los cuadros o lienzos más famosos sobre el carnaval. Otra magnífica obra es la de nuestro pintor Francisco de Goya, que se considera como el símbolo y baluarte del carnaval, ¿no? Cómo la gente baila y bebe en las proximidades del río Manzanares alrededor de un estandarte donde figura el dios Momo, que sonríe con sorna y sarcásticamente. Y este magnífico cuadro se halla en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y fue pintado entre 1812 y 1819. Aquí tienen precisamente el maravilloso entierro de la sardina. Y luego tenemos como en el cartel de los carnavales del año 1996, al cumplirse el 250 aniversario del nacimiento de Goya, el Ayuntamiento de Madrid escogió como cartel de las fiestas de carnaval el entierro de la sardina. Eso es 250 aniversario del nacimiento de Goya. Y en cuanto, ya decía, que en cuanto a los carnavales de este año y a la espera de cómo evoluciona la pandemia del COVID-19, ya he dicho cómo el sábado 13 de febrero se celebraría el desfile de carnaval, que es la actividad más relevante de esta manifestación festiva. Y el día 17, como señalaba antes, de febrero, miércoles, en su caso sería el último día del carnaval, pero ya le digo que están suspendidos estos carnavales, lógicamente. ¿Y cuál es el origen del carnaval? Pues la procedencia del carnaval ha sido investigada por antropólogos e historiadores que sustentan el argumento de que su origen más ancestral corresponde a aquellas primeras zonas de la humanidad estrechamente vinculadas a la agricultura. Y algunos investigadores reseñan su semejanza con las Saturnales romanas, como homenaje al dios Saturno, fiestas cuyos ritos fueron bien conocidos merced al testimonio de Macrobio, quien en su obra Saturnalorium Libri, como reseña Néstor Luján, ofrece una detallada descripción de aquellos festejos. Los esclavos aprovechaban esos días de inversión de valores para adoptar el disfraz y el modus vivendi de sus señores
Y tenemos a nuestro insigne Julio Caro Baroja, que es el hombre más versado en el tema del carnaval. Él escribió el carnaval y realizó una magnífica investigación sobre el origen del carnaval. Fiesta transgresora, opuesta al rigor y la normalidad de la vida cotidiana, resaltando en tres apartados de su pormenorizado estudio aquellos aspectos más relevantes de esta manifestación. Y como indica Caro, el hecho de que se argumentara que el carnaval derivaba de las Saturnales romanas fue una tesis que especialmente se mantuvo a partir del Renacimiento y que fue mantenida por eruditos como Sebastián de Covarrubias, y otros sostuvieron que pudieran proceder de las Lupercalias. Y luego tenemos las diferentes extensiones del carnaval, ¿no? Los diferentes periodos. En cuanto a las versiones sobre la extensión del carnaval, en un sentido amplio, se habla de que incluso empezaba ya en la Epifanía o en Madrid, antaño en San Antón. Por eso se decía que por San Antón las carnestolendas son. En un sentido restringido se hace referencia a los 3 días más relevantes, que son el domingo, lunes y martes anteriores al miércoles de ceniza. Y en este sentido, Sebastián Castellanos comienza diciendo que por lo general en los pueblos de corto vecindario solo se tiene por carnaval los 3 días que preceden al miércoles de ceniza. Si bien las vueltas del día de San Antón es la primera mascarada del pueblo, pero en las capitales y en las cortes se empieza a sentir en festivos bailes desde el 6 de enero, fiesta de la Epifanía, como señalaba antes, ¿no? ¿Y cuál es el carnaval más tempranero en Europa? Pues es curioso, es el de Silió, en Cantabria. Es una pequeña localidad que pertenece al municipio de Molledo, donde se celebra lo que se llama la fiesta de la Vijanera, que organiza la Asociación Cultural Amigos de la Vijanera. Es una fiesta de interés turístico nacional y Premio Nacional de Tradiciones Populares del año 2018. Es el carnaval más tempranero que se celebra el primer domingo de enero. Inicialmente la Vijanera tenía lugar en los valles cántabros hasta que solo ha quedado circunscrita a Silió. Y los habitantes de la localidad inician el año golpeando a una persona disfrazada de oso hasta que simuladamente el plantígrado cae víctima de la paliza propinada. Se trata de una mascarada de invierno en la que participan varias personas ataviados de una manera original y estrafalaria. Son famosos, como veremos a continuación, los zamarracos o zamarrones. ¿Y cuáles son las características del carnaval según Julio Caro Baroja? Una de las características más genuinas del carnaval que menciona Caro es la inversión relativa a cuando el hombre se disfrazaba de mujer y a la inversa, de tal modo que era una práctica condenada por la Iglesia, costumbre considerada como pecaminosa, ¿no? En contra del sexto mandamiento. Y la Iglesia, ante esta burla, realizaba actos religiosos de desagravio. Y Caro menciona a los exorcistas que oraban para ahuyentar a los demonios que proliferaban los 3 días del carnaval característicos. Y entre los diversos rituales de inversión, Joan Caros analiza la inversión de distintas autoridades, como la elección el día 6 de diciembre, festividad de San Nicolás del Obispillo, o la elección de otro obispillo el día 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes, y la fiesta del Asno que se celebraba el día 1 de enero. Y aquí llegamos al juicio y muerte de Don Carnal, ¿no?
En el juicio y muerte de don Carnal, Caro menciona un santo burlesco del carnaval, como el que Juan de la Encina cita en la segunda égloga de Antruejo, Carnal o Carnestoyendas, llamado San Gorgomellano. Égloga que finaliza con un villancico que hace referencia al último día del carnaval y primero de Cuaresma, diciendo: hoy comamos y bebamos, cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Por honra de Atruejo, parémonos bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que costumbre es de concejo, todo hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Es un romance anónimo, según Caro, del siglo XVII, donde se describe la descripción de los usos y costumbres en unas fiestas de Carnestolendas en Madrid. Y se menciona a otro santo con el nombre de San Tragantón, romance que dice: martes de Carnestolendas, que le llama a los vulgares por otro moderno nombre, San Tragantón de Garnates. Y aquí tenemos la polémica de su procedencia por Caro Baroja. La polémica que subyace en torno al carnaval es la de si tiene una procedencia cristiana o pagana. Según Julio Caro Baroja, el carnaval, nuestro carnaval, es un hijo del cristianismo. Sí, la idea de la cuaresma cuadragésima. No existiría el carnaval, que ha existido desde fechas oscuras de la Edad Media Europea. Esa aseveración no es óbice para que algunas tradiciones paganas se hayan incorporado al ciclo de carnaval. Y Julio Caro Baroja, se refiere a la procedencia relativamente moderna del término carnaval, que data del siglo XVI y tiene su raíz en el sustantivo italiano carnevale, cuando existen otras palabras que ya se empleaban con anterioridad, como carnal, carnestoltes y antruejo. Carnal se refiere al tiempo en que está prohibida la carne. Carnestolinda indica en el momento que las carnes ya tienen que ser suprimidas. Carnestoltes, el instante en que las carnes ya han sido abandonadas. Y antruejo lo que para al término gallego antroido, que a su vez tiene su origen en la palabra latina introitus, que es la entrada precisamente en la misa normal. El enfrentamiento ahí, vemos el enfrentamiento entre don Carnal y doña Cuaresma, descrito por Caro Baroja, que figura en el capítulo de la pelea que hubo entre don Carnal y doña Cuaresma. ¿Qué se trata? Se trata de la pugna de unos personajes, uno glotón, obeso, con aspecto grasiento, que lleva chorizos y salchichones colgados de su cuerpo y que encarna la carnalidad, mientras que la Cuaresma aparece como una mujer escuálida, de una extrema fealdad, frugal y vegetariana en su alimentación, que se identifica con la Cuaresma y que en una mano portaba productos vegetales y en otra un bacalao, y que tenía siete piernas que se iban cortando a medida que transcurrían las semanas de la Cuaresma. Y Ramón Gómez de la Serna, a través de sus greguerías, cita uno de los personajes peculiares del carnaval madrileño, lo que se llama las destrozonas. Es la gran arbitrariedad del carnaval, su risa desbocada, su fealdad, su aborto, las únicas máscaras que alegran el carnaval. Pues Ramón Gómez de la Serna especialmente fija su atención en ese personaje esperpéntico del carnaval, las destrozonas, cuyo aspecto
es el que verdaderamente produce hilaridad de los viandantes. Su aspecto desaliñado no tiene nada que ver con aquellas que portan máscaras lujosas. Gloria Fuerte escribió un poema que denominó La destrozada. Y decía, la destrozona no destroza nada. Hacía el carnaval por su cuenta, con una escoba usada, un pañuelo en la cabeza y una blusa y una falda. De su abuela, un delantal alpargata. Era un muchacho obrero el que así se disfrazaba. Mascarita destrozona. Era un muchacho con falda. Ahora lo llaman travesti. Entonces, en la zona lo llamaban destrozona. Y luego tenemos el tema de las máscaras. Las máscaras se hallan estrechamente vinculadas al carnaval y surgen en Italia y se difunden por nuestro continente entre los siglos XV y XVI. Aunque la máscara es muy antigua, anterior al carnaval, según Néstor Luján, como se constata en la primera conocida que data del periodo solutrense, ya que en el antiguo Egipto la máscara tuvo una connotación religiosa constituida por cabezas de animales sagrados como el león o el halcón. Y en este sentido religioso también aparecen las máscaras de la antigua Grecia y las máscaras también se utilizarían en la tragedia griega. Asimismo, en Roma, a semejanza del país heleno y posteriormente, la máscara teatral se emplearía en Italia en la comedia del arte. Y la máscara constituye el objeto primordial para comprender lo que es el carnaval. Y en Madrid todos conocerán y destaca el baile de máscaras que se celebra en el Círculo de Bellas Artes y su excelente colección de carteles que data de 1892. Las mofas, sátiras, secanos y burlas del carnaval eran muy frecuentes y una de las burlas más famosas era la que se dirigía a los ministriles en el momento que se descuidaba, se les arrojaba inmundicia o se les colocaba una maza o un rabo mofándose de ellos, se les cantaba la siguiente copla: da calamaza que la lleva el borriquito que a la plaza, hoy son tolendas y todo pasa, ya está, los alguaciles da calamaza. Otra de las chanzas más cruel y menos agradable era la gatada, que con gran acierto describe Calderón de la Barca. Y dice, ¿qué es gatada? Pero escucha, dirételo en breve rato. Átase a una soga a un gato y cuélgase a una garrucha. Este se ha de recibir aporreado en tal lugar, que por particular no te lo puedo decir. De suerte que cuando baja con su cólera rabiosa, como la parte ventosa, como la ventosa la zaja. Tiran del gato después que muy buena prensa ha hecho y llévase un hombre al techo, esto la gatada es. Y el manteo del Pelele es otro de los, el insigne pintor aragonés Francisco de Goya, que en uno de sus cartones que figura en la colección del Museo del Prado, pintó esa escena que representa a 4 muchachos del pueblo manteando a un pelele. Y el escritor y pintor José Gutiérrez Solana dice, los canallas bailan y beben y se emborrachan, mantean a un pelele tan infeliz como tú, que han tenido la víspera toda la noche atado entre 2 balcones, colgando y balanceándose en medio de la calle. En una canción, Gutiérrez Solana indica, pelele, pelele, tu madre te quiere, nosotros también al aire con él. Y el pelele, aquí tenemos la Fundación Goya de Aragón, Goya en cartones para 3 veces para el paso de Carlos IV. Otra broma de diversión era correr gallos, ¿no? En Madrid y otras localidades. Quevedo y Góngora hacen referencia a ese juego y en ese sentido son abundantes en la literatura del siglo de oro las alusiones que nos relatan esa modalidad recreativa del carnaval muy preferida de los jóvenes y consistía
el juego en extender una cuerda de una parte a otra de la calle, atándola a los balcones o colocar dos palos de un extremo a otro, poniendo una cuerda colgando de esta un gallo. Y los jóvenes que participaban en este juego se vendaban los ojos y con un arma blanca, que podría ser una espada, si conseguían asestar un corte en el pescuezo del animal, el gallo pasaba a ser propiedad del ganador, pero si erraban el golpe se le penalizaba con una multa. Y otras dos modalidades que recoge la Real Academia de la Lengua del juego de correr gallos en carnestolendas era la de coger un gallo y enterrarle dejándole solo fuera su cabeza y pescuezo. El juego consistía con una espada y con los ojos vendados acertar a cortarle la cabeza. La segunda modalidad hace referencia a ir detrás del gallo hasta que logran alcanzarle o cansarle y proceden a herirle de la misma manera. Y otra broma del carnaval era, por ejemplo, extender una cuerda tensa de un lado a otro de la calle a una mínima altura para que los viandantes desprevenidos no se percataran del objeto y al tropezar dieran con sus huesos en el suelo, con la consiguiente mofa de los que presenciaban la broma, o también poner una cuerda a mayor altura para cuando pasaba el afectado derribar el sombrero que llevaba. Y otra broma ocurrente consistía en poner una moneda en el suelo y cuando un ingenuo se agachaba a recogerla, salía disparada mediante un artilugio especial que hacía que escapara de sus manos. Y otra era partir la vieja, que se llamaba en el siglo XVII, se efectuaba lo que se denominaba partir la vieja, aludiendo a una mujer con 7 piernas que simbolizan otras tantas semanas que dura la cuaresma. Y doña Cuaresma portaba en una mano verduras y en otra un bacalao. Existía la costumbre de confeccionar una mujer ya anciana de un material liviano de papel o cartón en el miércoles de ceniza, con esas 7 piernas y que era conducida a la Plaza Mayor desde el lugar del entierro de la sardina, acompañando de cantos lúgubres. Y la vieja, colocada en un inmueble, era mutilada cortándole una pierna a medida que transcurría cada semana de esa época penitencial que era la cuaresma. La anciana, con ese aspecto de extremada fealdad, terminaba con la cabeza cortada en el domingo de Pascua o Resurrección. Y en diversos comercios de Madrid, cuando llegaba el carnaval, se ponían a la venta imágenes de mujeres con esos 7 brazos y 7 piernas, ¿no? Asimismo, otra chanza burlesca habitual era el juego del tribunal, que parodiaba lo que era un juicio, ¿no? Y se colocaba una mesa para el juez y un estrado con una especie de alfombra para los testigos. Y algunos tiraban de aquella para que el testigo se diera de bruces con el suelo. Y la época floreciente del carnaval fue del siglo XVII y durante el reinado de Felipe IV, a pesar de los males públicos y privados que asolaban al país, más perceptibles ahora en Madrid, sus habitantes parecían no darse cuenta de esa realidad y siempre estaban ávidos de divertirse, dando la sensación de que están viviendo una etapa floreciente y no detectaban el irreversible declive español. Y los madrileños no eran conscientes de esa decadencia, de tal modo que en las cuantiosas festividades religiosas había que sumar las profanas como las cortesanas y las carnestolendas, reduciéndose los días laborables con el consiguiente perjuicio para la economía del país. Esto que no se quería trabajar. Y las autoridades no solo estaban en contra de la utilización de máscaras, sino también de las burlas carnavalescas, objeto de persecución por las autoridades municipales. Y como concreción de esa animadversión de los alcaldes se puede constatar más de 60 bandos en el siglo XVII regulando esta actividad. ¿Sí? Y así lo dice Deleito y Piñuela José, en su obra También se divierte el pueblo. Y Felipe IV fue un soberano acérrimo partidario del carnaval, y acompañado de su famoso válido, el conde duque de Olivares, don Gaspar de Guzmán. Y durante su reinado hubo diversas mascaradas, hasta el punto de que algunos cronistas afirmaron que el reinado del monarca fue una continua mascarada. Y las mascaradas se trocaron en ocasiones en mojigangas
Y una de las festividades más señaladas del carnaval se refiere a la fiesta pública que se hace con varios disfraces ridículos, enmascarados los hombres, especialmente en figuras de animales. Era pues una comitiva de personas que danzaban y portaban ropajes y estrafalarios con objetos bulliciosos, campanos o cencerros, y que dada su aceptación llegó a formar parte de las escenificaciones teatrales. Y los alcaldes de casa y corte, que además de sus funciones judiciales tenían que efectuar misiones de vigilancia, se las veían y se las deseaban para contener los excesos de una población que cuando llegaba a las fiestas se desbordaba en diversiones. Y los alcaldes intentaron, mediante sus respectivos autos, regular estos divertimientos, ¿no? El carnaval en Madrid puede que no haya tenido el esplendor o fastuosidad de otros carnavales que se han celebrado en distintas localidades, ciudades y capitales, ¿no? Pero nuestro carnaval, el carnaval madrileño, ha tenido el privilegio de contar con excelentes cronistas y escritores, tanto en el siglo de oro español como Lope, Quevedo, Calderón, Góngora, Tirso y Juan de Zabaleta, como en siglos posteriores. Y en el siglo XVIII destacaron, entre otros escritores, Fernández Moratín, Ramón de la Cruz. En el siglo XIX, Basilio Sebastián Castellanos, mesoneros romanos, Pascual Madoz, Pedro Antonio de Alarcón, Fernández de los Ríos, Felipe Monlau, Antonio de la Trova y Quintana, Ricardo Sepúlveda, Antonio Flores, Antonio Cammani, Montpalau, Sofía Tartillán, Llamador de los Ríos. Y en el siglo XX, entre otros, cabe citar a Gutiérrez Solana, el famoso José Gutiérrez Solana, Pedro de Répide, Ramón Gómez de las Armas, José de Leito, Bonifacio Gil de la Cuadra, Federico Carlos Saiz de Robles, Julio Caro Aroja, Luis Carandel y Pedro Montoliu. Además, Madrid ha gozado no solo de una brillante discreción literaria, sino también de testimonios pictóricos inolvidables, como los aportados por Goya y Solana. José Gutiérrez Solana, con su lenguaje incisivo, sarcástico y crítico, analiza ese carnaval popular que se refleja en su obra El Madrid callejero. Concretamente en el capítulo 4, Las Canestolenda, realizado un pormenorizado estudio sobre el carnaval en Tetuán, el Domingo de Piñata en el Rastro, el carnaval en la Castellana, la comparsa de lisiados y el entierro de la sardina en la pradera del Corregidor. El declive del carnaval coincidió con un suceso político que fue la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. El general prohibió las máscaras en las calles, pero permitió que algunas fiestas de disfraces se organizaran en determinadas sociedades madrileñas, como la Asociación de la Prensa y el Círculo de Bellas Artes. Y a pesar de las prohibiciones, la población madrileña seguía acudiendo por las tardes de carnaval a los paseos de Recoletos y de la Castellana. Por la calzada central se iba en coche y por el andén izquierdo de pie. Y los transeúntes organizaban auténticas batallas de confetis, aunque los participantes no portaban máscaras, que volvieron a ser autorizadas en 1931 con la Segunda República. Todavía en el año 1934 se celebraba el carnaval y aquí tienen ustedes el cartel que repartió el Ayuntamiento de Madrid entre todos. No, este es del 34 también, 1934, luego al del 35, este es también muy famoso, y luego al último que decía antes, el de 1936, que todavía no se había desencadenado la guerra civil, y entonces se pudieron celebrar esos carnavales. Precisamente aquí tienen estos carteles, han sido cedidos por el Museo de Historia de Madrid. El 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones democráticas del Ayuntamiento de Madrid tras la dictadura, ¿no? En consecuencia fue elegido alcalde
de Madrid, don Enrique Tierno Galván, y la nueva política cultural y festiva emprendida por el nuevo consistorio tuvo como uno de los objetivos el de recuperar aquellas actividades prohibidas durante el franquismo, como los carnavales. No se me olvida como jefe del Departamento de Programación Cultural cuando acompañé al concejal del área de cultura, Enrique Moral Sandoval, para conseguir la autorización del entonces gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón. Rosón era un hombre muy serio y no puso objeciones para su celebración, pero en ese primer año de 1980, como medida preventiva, no autorizó la máscara, pero sí el disfraz. Existía cierto temor de cómo iba a discurrir esa actividad y para evitar posibles altercados no permitió la máscara, que en años sucesivos ya se permitió. Y luego Madrid tuvo el privilegio de contar en estos primeros años de recuperación de los carnavales de excelentes pregoneros de auténtica calidad como Lauro Olmo, Luis Carandel, José María Pérez Peridis, Antonio Mingote, Tipicol, Moncho Puente, Martes y 13, Conchita Velasco y Pedro Almodóvar, ¿no? Y luego tenemos los bandos de don Enrique Tierno Galván. Saben ustedes que era una persona que tenía una facilidad para hablar y para escribir muy poco común, ¿no? Y el día 9 de febrero de 1986, don Enrique Tierno Galván, con su fino sentido del humor y su lenguaje enriquecedor, barroco y adecuado al acontecimiento que se celebraba, dictó un bando sobre el carnaval y en el que, entre otros aspectos, aconseja a los madrileños que pueden, pues, los madrileños, hombres y mujeres de cualquier edad, divertir la voluntad según su generosa inclinación durante los ya cercanos carnavales, gozando cuantos regocijos el concejo de esta coronada villa y generosidad, aunque sin derroche, ofrece. Y aquí me tienen a mí presentando los carnavales de 1985 en la Plaza Mayor, en el Estrado, presentando diferentes actividades. Aquí tenemos la carroza el plano de la carroza que se realizó para la Musa del Carnaval del año 1996, que fue María José Besora, ¿no? Ahora hablaremos. Aquí en los carnavales de 2000, carroza de la Musa, María José Besora, y a la derecha la Musa con dos acompañantes, ¿no? Aquí concurso de disfraces en los carnavales de 2000. Aquí un premio de comparsas, un tercer premio. Luego aquí un cartel de carnaval también de 2014, a homenaje al Greco por el 400 aniversario de su muerte. Luego una bella cena de los carnavales de 2014 en la rueda de prensa. Y quiero pasar al entierro de la sardina como última parte. Llegamos al último día de carnaval, que es el miércoles de ceniza, y al mismo tiempo punto de partida de la cuaresma. Es el día en que en las iglesias se toma la ceniza que coloca el sacerdote en la frente. Es el momento culminante de la victoria de la vegetariana doña Cuaresma contra el gran comilón y carnívoro don Carnal, el hombre grueso, obeso, que come sin parar. Hay quien recoge otras versiones de la entierro en el sentido de lo que se procedía a enterrar era un cerdo abierto al que se denomina sardina, ¿no? Aparentemente eso hubiera sido lo más lógico porque el comienzo de la cuaresma supone la
privación de la carne. El miércoles de ceniza en realidad no tenía que ser día de carnaval, pero así ha sido en el transcurso del tiempo. El término sardina, al propagarse según la costumbre por diferentes localidades, se confundiría con el de la sardina hasta el punto de que por esa confusión del lenguaje se procedió a enterrar la sardina y no la sardina, que era lo que había que haber enterrado, ¿no? Y aquí tienen al autor con el que fue alcalde de Madrid, don José María Álvarez Manzano y López de Hierro, y estamos los dos ataviados con las capas que portan los cofrades del entierro de la sardina. Aquí me ven varios de los componentes del entierro de la sardina, entre ellos el que fue presidente de la alegre cofradía del entierro de la sardina, Juan Manuel Sancho Ríos. Y el entierro fue la primera manifestación festiva del carnaval, que después de la prohibición del carnaval en 1936 se reanudó en Madrid en 1952 por iniciativa de Serafín Villeno, y junto a un reducido grupo de amigos, en torno a 20 personas, optaron por proseguir esta tradición y enterrar la sardina en la pradera del Corregidor, próxima a la Fuente de la Teja. Eran momentos delicados en el que las autoridades observaban con recelo y que los cofrades hábilmente consiguieron mantener con el atuendo que algunos portaban, como la capa y la chistera. Después de sucesivas modificaciones, el sepelio de la sardina concluye la Fuente de los Pajaritos desde 1981 en la Casa de Campo. Y los cofrades portan diversos símbolos, como las reproducciones de sardinas plateadas relativas a distintos años de su participación en el cortejo. Y luego aquí está el entierro de la sardina. En el itinerario los cofrades exteriorizan su tristeza por el término de la vida de esa sardina, que tiene las horas contadas ante su inminente entierro, y tratan de consolar su pena en las diversas tascas que encuentran a su paso. Aquí me tienen precisamente con una de las musas del carnaval, con la capa de entierro de la sardina. Esta musa del carnaval, verán ustedes, la habrán reconocido muchos, es Mar Saura. Y el paso de los años ha sido un factor determinante para que el carnaval madrileño haya experimentado cambios técnicos y artísticos que han contribuido a implantar valiosas novedades que han afectado positivamente a la espectacularidad del carnaval, como las representaciones escénicas de diferentes pasajes del carnaval, y que los desfiles se hayan aglutinado en los últimos años en torno a un tema monográfico. El carnaval, ¿qué es lo que requiere? El carnaval requiere, sobre todo, creatividad, dosis de ingenio, de humor, y que la escenografía tenga la suficiente calidad para atraer al público. Y nada más, darles gracias a ustedes por haberme escuchado, y para mí ha sido una satisfacción disertar este tema para la Fundación Ibercaja. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Ha sido un repaso, como siempre, completísimo y lleno de hallazgos y de datos muy sorprendentes, la verdad. Y como dices, pues este año seguramente no podremos disfrutar del carnaval como nos merecemos, y es una pena porque necesitamos ese respiro, pero bueno, a ver si al año que viene lo conseguimos. Y a todos ustedes, gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos el próximo mes de marzo en una nueva edición de este ciclo, Madrid, Fiesta y Tradición, donde, como indicaba Regino, hablaremos del origen de la Semana Santa madrileña y de la música sacra. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.